Hoy hablaremos un poco de la percepción que tienen las nuevas generaciones sobre los acuerdos de paz. En la historia de El Salvador tenemos registrado un periodo muy oscuro, eh, donde hubo mucha violencia, hubieron muchos muertos. Estamos hablando específicamente del periodo comprendido entre 1980 a 1992. Hubo un levantamiento armado por parte de la población civil. Se enfrentaron contra el ejército de El Salvador a raíz de mucha desigualdad, de represión que se venía dando. Entonces eso generó mucha tensión en la población, llegando al grado de generar este levantamiento armado. Comenzaremos lo que es detallando quiénes son las nuevas generaciones. Entenderemos como nuevas generaciones a todos aquellos niños que no tuvieron una participación activa en lo que fue esta guerra. Entre las nuevas generaciones vamos a dividir dos grandes grupos. A uno lo denominaremos los hijos de la guerra, que son todos aquellos que nacieron en el periodo de la guerra, entre 1980 y 1992. El otro grupo grande lo denominaremos los hijos de la paz. Estos son los que nacieron a partir de 1992. Entre los hijos de la guerra vamos a dividir dos subgrupos. Uno, los que vivieron el lado oscuro de la guerra, y el otro grupo será los que tuvieron la dicha de conocer la otra cara de la guerra. Entre los hijos de la paz vamos a dividirlos también en dos grupos. La primera generación de los hijos de la paz y la segunda generación de los hijos de la paz. Comenzaremos detallando quiénes son los que conocieron el lado oscuro de la guerra. Pues los que conocieron el lado oscuro de la guerra en estos momentos ya son personas adultas. Estos vivieron una represión, fueron reprimidos, perdieron sus tierras, tuvieron que dejar abandonadas sus casas. Muchos perdieron a familiares. Muchos de estos en ese momento eran niños y fueron testigos cómo a sus casas llegaron a sacar a familiares, de los cuales nunca volvieron a saber nada. Sufrieron persecuciones. Fueron gente que vivieron lo peor de la guerra. Por eso les decimos que son los del lado oscuro de la guerra. Al entrevistarnos ahora con estos que ahora ya son adultos, nos damos cuenta de que para ellos los acuerdos de paz en ese momento representó un cambio drástico, de dejar de ser perseguidos, de dejar de ser reprimidos, de entrar a un periodo donde todo era más libertad, más tranquilidad, podían vivir con su familia, podían trabajar, muchas cosas que en el tiempo de la guerra no pudieron hacer. Fueron personas que sufrieron mucho. Por otra parte tenemos a los que conocieron la otra cara de la guerra. Estas personas vivieron en lugares donde no hubo mayores enfrentamientos armados. Prácticamente recibieron apoyo del ejército. El ejército les llevaba víveres, asistencia médica, les brindaba seguridad. Un ambiente completamente diferente a los que sí conocieron el lado oscuro de la guerra. Entonces, estas personas crecieron sin conocer las consecuencias negativas completamente de la guerra. En ese momento los niños, cuando escuchaban los aviones, salían a ver cuántos paracaídas iban a bajar. No tenían que esconderse cuando escuchaban a los aviones. Entonces, cuando entrevistamos a estos, en ese momento para ellos no significaba un mayor cambio los acuerdos de paz, porque prácticamente ellos vivían en zonas donde no había guerra, no había enfrentamiento armado. Entonces, para ellos los acuerdos de paz en ese momento no traían un gran cambio.
mas ahora son conscientes de que sí trajeron mayor igualdad al país en ese momento. Por otra parte, también tenemos a los hijos de la paz primera generación. Estos son adultos, ya son profesionales, padres de familia, recibieron información de fuentes primarias, lo que son sus padres a través del sistema educativo, conocen la historia, son muy conscientes de lo que pasó y saben qué pasó antes y después de los acuerdos de paz. La única diferencia entre los hijos de la paz de primera generación con los hijos de la guerra es el sentimiento, el valor que le dan los hijos de la guerra a el cambio que hubo. En cambio, los hijos de la paz primera generación son conocedores, pero les hace falta ese sentimiento, el sentimiento de valorar lo que se logró con los acuerdos de paz. Luego de la primera generación vino una segunda generación, la segunda generación de los hijos de la paz. En este momento estos son jóvenes, no tienen fuentes primarias de información, han recibido muy poca información, desconocen mucho sobre los acuerdos de paz. Esto nos lo explica una maestra que nos dice de que la información a ellos tarda un poco más en llegarles porque el sistema educativo incluye la historia de tanto de la guerra como de los acuerdos de paz hasta el bachillerato. Entonces todo lo que es la educación básica de El Salvador se ve muy poco lo que fue tanto la historia de la guerra como lo de los acuerdos de paz. Entonces son jóvenes que saben muy poco, entonces ellos no logran definir muy bien cuál es su perspectiva de los acuerdos de paz porque no tienen la información necesaria para formular una opinión propia. Entonces la diferencia más grande de ellos está en ese punto, la falta de información que han tenido. Entonces su perspectiva queda muy corta. Como conclusiones, podemos decir que la realidad que cada niño vivió en la guerra influyó sobre su percepción en la firma de los acuerdos de paz, ya que podemos ver que los que conocieron el lado oscuro de la guerra, para ellos la firma de los acuerdos de paz representó un cambio rotundo en su forma de vida. Terminaron las persecuciones, terminó la represión, ellos tuvieron más libertades. Más en ese momento, para los que vivieron y conocieron la otra cara de la guerra, para estos no representaban mayores cambios en ese momento. Más hoy en día, si entrevistamos a ambos grupos, ambos coinciden, son conscientes de que los acuerdos de paz trajeron grandes cambios en el país, mayor igualdad, mayores libertades. Entonces ambos hoy en día, por el conocimiento que ahora tienen, coinciden en la percepción sobre los acuerdos de paz. También podemos decir que la percepción sobre los acuerdos de paz es diferente entre quienes nacieron en tiempo de guerra y los que nacieron en tiempos de paz, ya que los que nacieron en tiempos de guerra valoran mucho más lo que son los logros obtenidos con los acuerdos de paz que los que nacieron en tiempo de paz, ya que los que nacieron en tiempos de paz únicamente tienen el conocimiento, más no el sentimiento por la valoración de los logros obtenidos en ese momento. También podemos decir que los nuevos acontecimientos sociales y políticos influyen en estos momentos de forma negativa sobre la percepción de los acuerdos de paz, ya que relacionamos normalmente a la corrupción de algunos políticos con los que firmaron los acuerdos de paz. Si vimos de que en determinado momento estaban firmando los acuerdos de paz y ahora lo vemos que son políticos corruptos, que hacen tratos con pandillas, que son los nuevos grupos armados que tenemos hoy en día,
Entonces esto viene a opacar lo que es la percepción de las nuevas generaciones de los acuerdos firmados en aquel momento. Y por último podemos decir que cada nueva generación tiene una percepción más decadente de los acuerdos de paz, porque notamos de que ya no tienen información de primera mano, no tienen los de la segunda generación después de los acuerdos de paz, ni siquiera les lleva la información pronto, sino que hasta que llegan al bachillerato les llega la información a través del sistema educativo. Sus padres ya no vivieron la guerra, entonces ya no les transmiten esa información directamente. Entonces, por eso de que la percepción se vuelve más decadente con cada nueva generación. Entonces, tenemos que hacer como una reestructuración para que no se olvide lo que fueron estos grandes logros de los acuerdos de paz y las nuevas generaciones no puedan caer en los errores que cayeron sus antepasados y volver a tener conflictos como este.